Bienvenidas, bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. No hay que ser doctor en economía para entender que el mundo se detuvo, que vivimos los mexicanos con esa tragedia del coronavirus, una de las depresiones económicas más serias de la humanidad. Y ahora que ya hay vacunas y ahora que ya estamos restableciéndonos, nos hablan de una serie de variantes. Pero, ¿qué podemos esperar para el 2022? Las grandes empresas aseguran que la cosa está color de hormiga, permítanme el lenguaje coloquial. Y en particular en México, el 95% de las unidades económicas son micronegocios, pequeños negocios que la tienen complicada. Están endeudados, le deben al casero, le deben al banco y las ventas nomás no prosperan. Vamos a platicar con un grupo de especialistas para saber qué podemos esperar de los negocios en el 2022. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Saludo con afecto y mucho respeto a la doctora Aribel Contreras, no requiere mayor presentación, participa en muchísimos medios a nivel nacional. Por cierto, un fuerte abrazo a quien nos sigue a través del sistema Easy, sin duda alguna uno de los sistemas de cable más importantes en la República Mexicana, con sede en la ciudad capital. Un fuerte abrazo a quien nos ve a través de este sistema de televisión restringida por cable. Doctora, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches, Gustavo, un gusto poder acompañarte el día de hoy. Gracias. Vamos a platicar con un grupo muy importante de analistas económicos, financieros, y vamos a iniciar, si ustedes me lo permiten, con la maestra Alma Rivera. Ella es consultora empresarial, tiene 20 años de experiencia, quizá más, pero sobre todo ha tenido un despliegue muy importante en el norte de la República Mexicana. La saludo en la frontera. Alma, maestra, ¿cómo has estado? Gusto en saludarte. Buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. Gracias de verdad por esta oportunidad y por la invitación para poder compartir lo que se vive justamente en el norte del país. A ver, ¿cómo has encontrado a tus clientes? ¿Qué te dicen los empresarios chiquitos y grandotes? La situación compleja y más agravada en el norte porque estuvo cerrada la frontera 19 meses, maestra. Fíjate que se dio una dinámica muy interesante precisamente con el cierre de la frontera. Nosotros que estamos justo aquí a 5 minutos de Estados Unidos y a lo largo de todos los municipios que tienen esa frontera, esa puerta con el norte del país, en el momento en el que no se pudo seguir cruzando por los productos básicos que la ciudadanía normalmente consume, volteó hacia el interior. Y entonces, fuera de que cerraran muchos negocios de consumos básicos, estos se fortalecieron. En el momento en que no pude empezar a importar o que no pude empezar a traer la operación hormiga o que no pude empezar a ir por ciertos productos, entonces quien sí podía cruzar los traía, pero los que normalmente cruzábamos y ya dejamos de hacerlo, entonces empezamos a voltear cuáles productos, cuáles servicios tengo aquí de manera inmediata y se empezó a consumir. Entonces, cuando para muchos sectores se vieron afectados y cerraron, otros surgieron, otros resurgieron y otros se fortalecieron. Entonces, la dinámica cambió definitivamente. El ánimo, maestra Alma Rivera, por cierto, un saludo desde Phoenix, es Arizona, vecino estado de Sonora, en México. Estamos transmitiendo desde los Estados Unidos en esta ocasión. El ánimo del empresariado, no podía cruzar, no podía vender y se empezó a endeudar. Y ahora le habla, ya lo decía a manera de introducción, el casero, los mismos empleados están enojados porque no se ha cumplido con el Seguro Social, con el Infonavit, con las cuotas sindicales. ¿Cómo está el ánimo del empresariado en el norte de la República?
Fíjate que para muchos empresarios, sobre todo los pequeños y medianos empresarios, están muy conscientes de que no pueden dejar de lado las obligaciones, pero también están muy comprometidos. Han buscado alianzas, han surgido nuevas formas de hacer negocios, porque yo creo que si algo caracteriza precisamente al pequeño y mediano empresario es que no tira la toalla. Lo decíamos en algún momento, el gran empresario ve el número, ve las finanzas y ve el negocio como tal. El pequeño empresario no, tiene todavía ese arraigo, tiene todavía ese compromiso moral con sus trabajadores y sabe lo que representa dejar a las familias sin un sustento. Entonces lo que ha hecho es generar estrategias diferentes, diversificarse, y el que antes vendía tamales, pues ahora vende tamales empaquetados para regalo. Así de burda pudiera ser el ejemplo, pero de verdad, de brazos cruzados no están los pequeños y medianos empresarios. Recordemos que son la base de la pirámide económica. Son los más pequeñitos, pero son los más. Son muchos los que realmente sustentan el desarrollo o el flujo económico de las ciudades que tienen al menos de 500,000 de habitantes, en donde no están los grandes corporativos, pero esos pequeños o esos medianos mantienen el flujo económico. Doctora Aribel Contreras, no me dejarás mentir, tú desde las aulas, y lo sabes con tu contacto internacional, aquí en los Estados Unidos hubo apoyos importantes para la mediana y la pequeña empresa. Cito el ejemplo de un restaurantero. Le dieron hasta $1 millón para que le siguiera pagando al dueño del local, para que le siguiera pagando al gerente de la sucursal, para que le siguiera pagando al bartender, al de la cocina, es decir, al chef y a los meseros. ¿Qué tanto esto ha faltado en México? Aquí ni un solo apoyo, al contrario, Infonavit te corretea, IMSS te corretea, y todos los servicios que presta el gobierno como la luz, la Comisión Federal de Electricidad también te corretea. ¿Qué opina de esta diferencia, sobre todo muy marcada en la frontera, doctora Alma Rivera? Fíjate que en la frontera, lógicamente, se da una dinámica, yo lo decía, diferente. Los flujos de efectivo, los flujos económicos tienen una gran dependencia por todo lo que es la derrama. Se cerró la frontera para el turista, pero la actividad económica realmente no se detuvo. Nosotros tenemos principalmente lo que es la industria maquiladora, comparte a los empleados, tanto empleados de estados que viven en Estados Unidos y cruzan a México, como personas que están en México que cruzan a Estados Unidos a trabajar. Y sector agrícola en todo lo que es la frontera norte pegado a Baja California, y la Baja California, claro que no se detuvo. En lo que es en la frontera de Sonora, precisamente con Arizona, no se detuvo por nada el cruce de mercancías, sobre todo porque es el corredor económico comercial que enlaza con el 10 y que enlaza con el 60. Así. Entonces, los flujos económicos, la actividad, o sea, no se detiene, se limita, y esa limitación llevó a que los pequeños y medianos empresarios empezaran a ver alternativas. Sí hubo quien cerró y se vio de una manera muy estratégica o de una manera muy conservadora, mejor mantenerse a la reserva. Pero la mayoría salió a las calles a seguir buscando el cómo. Claro. Y hay un dato interesante, como se cerró la frontera, el nogalense, el que vive en Imuris, el que vive en Santana o en Hermosillo, no podía cruzar a los Estados Unidos y consumió local. Es decir, hay un sector, y así lo decía la misma maestra Rivera, que se benefició con este cierre de las fronteras. El fenómeno que pude observar, doctora Aribel Contreras, maestra Rivera, es que del otro lado, es decir, en el condado de Santa Cruz, en Nogales, en Tucson y aquí en Phoenix, donde estamos transmitiendo el programa, cómo extrañan a los mexicanos, es decir, estos que vienen a gastar en los restaurantes, en los outlets de ropa, que les gustan los gadgets, los aparatos electrónicos. ¿Cómo están extrañando a los mexicanos, maestra Rivera, para concluir?
Sí, definitivamente sí está extrañándose, hay una codependencia económica, tanto el adquirir productos de una manera binacional, por eso los acuerdos que se tienen como transfronterizos, le llamamos nosotros, ¿no? En donde las empresas ya tienen permitido el vender dentro de Estados Unidos, en Arizona y viceversa. Pero yo creo que se extraña la dinámica, se extraña porque han cerrado muchísimos negocios, aquí también han cerrado. La gran diferencia es que la cultura de formación del empresario mexicano es buscarle. Aquí nosotros no estamos esperando que nos llegue el apoyo, que nos busquen, no, de verdad han surgido nuevas formas de hacer negocios, han dinamizado, por decirlo de alguna manera, y han cambiado el entorno de lo que está sucediendo. Quizás en mayor o menor medida de lo que debería de ser, quizás con la falta de organización, con la falta de estructura, pero la dinámica económica continúa. Y eso es lo importante, ¿no? Y además vale la pena decir que hoy hay escuelas de negocios, ¿no? El IPADE, por ejemplo, de la UP, coaches de negocios como la maestra Rivera, licenciaturas en negocios internacionales como la que dirige la maestra Aribel Contreras. Pues le mando un beso respetuoso, maestra. Gracias por participar en este programa. Le recuerdo que nos están viendo en todo el país. Nuestra emisora piloto es el 34.2 abierto digital en el Valle de México, en el Valle de Toluca, pero por sistema Sky, por sistemas satelitales y por streaming, estamos prácticamente en toda la República y, por cierto, aquí en los Estados Unidos a través de Mexicanal. Un fuerte abrazo a nuestros paisanos, ahora desde aquí, desde la Unión Americana. Le mando un beso respetuoso, maestra. Igualmente, un gusto. Gracias. Doctora Aribel Contreras, vamos, ¿qué le parece del norte al Bajío? Después de esta pausa comercial platicaremos con el director general del COMSE, este Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, allá en el Bajío. Le recuerdo, San Luis, Querétaro, Guanajuato, ya decía también Querétaro. Regresamos después de estos avisos. Un saludo desde Phoenix, en el estado de Arizona. Un fuerte abrazo a nuestros paisanos y a todos los que hablan español de origen mexicano aquí en los Estados Unidos. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Doctora Aribel Contreras, qué bueno que nos acompañas y qué bueno que nos acompaña el auditorio desde cualquier punto de la República Mexicana y en el mundo, inclusive a través de la multiplataforma de Mexiquense Televisión. Por cierto, una vez más, bienvenidos, bienvenidas, todos aquellos que se han unido a través de Easy. Estamos ahora a través de este sistema de cable en el Valle de México, en el Valle de Toluca, y bueno, se suma a los sistemas satelitales, a los sistemas abiertos, a el streaming en tabletas, en teléfonos, en ordenadores. Qué bueno que nos acompaña. Fíjate, Aribel, que es muy interesante platicar con la maestra Rivera de lo que pasa en el norte de la República. Tú seguramente en las aulas, en la Ibero, en el Tecnológico de Monterrey y en los distintos medios de comunicación donde participas, bueno, el asunto de el cierre de la frontera estuvo duro, ¿no, doctora? Sin duda alguna, Gustavo. Vimos que a lo largo de toda esta pandemia, pues el cierre de la frontera tuvo un verdadero impacto, sobre todo en los estados fronterizos, pero como bien dices, pues ahora vamos a dar una mirada también al sector empresarial para que Francisco pues nos pueda compartir su punto de vista, Gustavo. Es el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior en el Bajío. Javier Méndez, ¿cómo estás? Francisco Javier Méndez, gusto saludarte, te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México, desde Phoenix, Arizona, y te están viendo en toda la República. Un fuerte abrazo. ¿Tú estás en Guanajuato o en Querétaro? En lo que es la ciudad de León, aquí en Guanajuato, así es. Muchas gracias por la invitación. León, muy buenas tardes a todos. Gusto en saludarte, Javier. Oye, pues, a ver, primero platícanos cómo les fue en este 19, 20 y 21, así haces un resumen cuando se para el planeta, cómo les fue a ustedes estos grandes negocios y qué perspectivas tienes para el 22. Sí, fíjate que agradeciendo nuevamente la invitación que nos hacen, fíjate que aquí en lo que es la zona Bajío tenemos una dinámica que es importante comentar. Como todos saben, prácticamente en lo que es el radio de 170 kilómetros se encuentran 10 armadoras de vehículos. Claro. En lo que es toda la zona Bajío, lo que es San Luis Potosí,
lo que es Guanajuato, lo que es Aguascalientes y lo que es la proveeduría, que es tan importante para estas industrias, en donde se suma el estado de Querétaro de manera muy importante. Entonces, la dinámica con la que se venía de alguna forma realizando pues, todas las actividades industriales en la zona hasta lo que es el 2019, pues era muy significativo incluso para a nuestro propio país, ¿no? Somos, gracias precisamente a esa producción, no solamente de la región Bajío, sino también de otros estados, incluso fronterizos, el propio Estado de México, en donde México ha venido repuntando, siendo un protagonista en el ámbito del comercio exterior. Como país, el 11º mayor exportador del mundo y el 10º mayor importador del mundo. Esta configuración, de alguna forma, se ve reflejada precisamente de manera muy significativa en el Bajío por los crecimientos que hemos tenido en esta zona por encima de la media nacional en cuanto al crecimiento económico en estos estados que conforman la región Bajío. Sí. Sin embargo, con la llegada de la contingencia sanitaria, igualmente se vio afectada de manera significativa la baja industrial en toda la zona y apenas justamente prácticamente desde agosto, septiembre del año pasado empezó ya con una dinámica diferente, aunque a eso de alguna forma se le agrega el desabasto de algunos dispositivos o chips. Los famosos chips, ¿no? Justamente para lo que es la industria automotriz, ¿no? Entonces, oye, ya que te interrumpí, quiero aprovechar. O sea, me estás diciendo que a pesar de la pandemia, por esta impresionante zona geográfica que forma el Bajío en materia de negocios, no pararon. Es decir, a pesar de la bronca, no pararon ustedes y siguieron con chamba, siguieron facturando, a ver, con las broncas de todos, pero los agrupados en el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, región Bajío, a ver, parece que no hubo bronca. ¿Así lo podríamos decir? Fíjate que sí hubo una baja, sin embargo, es importante comentar que la región Bajío es plurisectorial, o sea, no depende de un solo sector, sino que también tenemos una muy rica industria de lo que es el sector de alimentos. Claro. Y como sabemos bien, el sector de alimentos prácticamente era un sector esencial en el país y en las exportaciones. Entonces, el sector de la agroindustria nunca se detuvo, nunca. Hay otras industrias que de igual forma se mantuvieron trabajando a pesar de la pandemia, nunca se detuvieron. El sector de lo que es autopartes y automotriz sí tuvo unas bajas, sobre todo al inicio de la contingencia sanitaria, pero después por el tema que ya comentamos del desabasto de los chips, y también otras industrias se han visto afectadas por el tema del encarecimiento importante del transporte. Como todos sabemos, siendo que en enero del 2020 teníamos costos de contenedores de Asia hacia América, de costos de $2,000 de contenedores de 40 pies, se vino a incrementar precisamente por la gran demanda que empezó a generarse en los últimos meses, de forma significativa, incrementándose el precio hasta los $12,000-13,000, ¿no? Entonces, el ver ese incremento de más de un 500% en cuanto al costo del transporte, pues sí ha impactado de manera significativa. Y también otra situación que también ha afectado, como todos ustedes saben, que duraron muchos días los trenes detenidos en Michoacán. Entonces, ha sido multifactorial el tema de la problemática. Increíble, ¿no? Unos cuantos maestros de la coordinadora pidiendo una lana y detienen el tren. Bueno, vimos que un buque, hicimos un programa con la doctora Aribel Contreras aquí en el 34 de Mexiquense Televisión, 34.2 por cierto, y un buque se queda varado en una zona fundamental del comercio internacional y volvió locos a todos. Ahora imaginemos tantos días parado un tren. A ver, dime algo, Javier Méndez. Estoy platicando con el director general del COMCE, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior en el Bajío. ¿Cómo creen que va a ser el 2022? ¿Están preocupados? Por cierto, un dato, estamos cerrando el mes de octubre, principios de noviembre, con 7% de inflación. Se nos fue el dólar a 23. ¿Qué crees que pueda pasar para el 22? Bueno,
y Omicron ya nos está amenazando, una nueva variante, ya nos vamos a acabar el alfabeto. A ver, ¿qué opinan? ¿Están nerviosos o están más ocupados que preocupados? Fíjate que ambas. Yo creo que es importante de alguna forma sí estar muy sensibles a las posibles consecuencias que nos acarrea precisamente esta problemática, por ejemplo, del encarecimiento del transporte, por una parte, y también el entender de que México, del 100% de las importaciones que realizamos en nuestro país, el 75% son insumos intermedios, que son materias primas, partes y componentes que se utilizan en la fabricación o en la elaboración de productos, que muchos de ellos se exportan. Y por otra parte, el 75% son bienes intermedios. El 10% son activo fijo, que es toda la maquinaria herramental que se requiere para la fabricación utilizadas en las diferentes industrias, y el 15% son bienes de consumo. Entonces, el incremento o encarecimiento del transporte de forma tan significativa, pues viene a generar obviamente una presión inflacionaria en todos los productos. Aquí también una de las preocupaciones que se tiene, no solamente es que, por ejemplo, si son productos de consumo final, que va a impactar de forma directa al consumidor, ¿no? Al momento de comprar calzado, prendas de vestir, electrodomésticos, artículos electrónicos, etcétera. Va a impactar directamente en el bolsillo de los consumidores en México. Pero por otra parte, algo que también es preocupante es que esos costos que de alguna forma se pueden de alguna forma representar en bienes intermedios pueden encarecer las exportaciones, y obviamente al momento de encarecer nuestras exportaciones pudiéramos restarle competitividad a los productos mexicanos. Entonces, de alguna forma sí estamos sensibles ante esa situación. Desafortunadamente, todo este tipo de problemáticas que se están viviendo se acentúan todavía más en lo que son las pequeñas y medianas empresas, desafortunadamente. Claro. ¿Quieres agregar algo antes de la pausa, doctor Aribel Contreras? Sí, me encantaría, Gustavo, preguntarle rápidamente a Francisco, y algo que seguramente tu auditorio quiere saber. ¿Cómo le ha ido al COMCE durante estos ya prácticamente 3 años que entró a sustituir las funciones del extinto ProMéxico? Es decir, el COMCE entró al quite, ha hecho una extraordinaria labor, pero me encantaría que Francisco nos compartiera cómo le ha hecho el COMCE ahora en esta interlocución con la Cancillería, con la Secretaría de Economía, sobre todo en tiempos de pandemia. ¿Ya contesto? Nos vamos al Por favor, sí, adelante, maestros, vamos al aire. Muy bien, muchas gracias. Fíjate que es algo muy interesante. Por parte del COMCE hemos venido trabajando de la mano. COMCE tiene en el mundo más de 60 convenios con organismos muy similares al COMCE en el mundo. Además que trabajamos muy de cerca con todo el cuerpo diplomático de México en el extranjero, y también el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Entonces, para todo lo que conlleva misiones comerciales, participación en ferias internacionales, y nosotros también, a raíz de la contingencia sanitaria, tuvimos que reinventarnos, en el sentido de que llevamos a cabo, por ejemplo, reuniones virtuales con empresas, que ha sido un servicio muy significativo, primordialmente para las pequeñas y medianas empresas, porque les hemos hecho agendas de negocios virtuales, en donde no se requiere llevar a cabo todo lo que es el gasto de viáticos. Por ejemplo, si alguien dice, oye, quiero hacer una agenda de negocios en Japón, pues sabemos de antemano lo que conlleva el ir a Japón, el tener las citas de negocio. Y ustedes los unen, ustedes a través de estas plataformas los unen, qué maravilla. Es correcto. Entonces, eso ha venido potenciando incluso el que pequeñas y medianas empresas, sin viajar, estén logrando contactar clientes potenciales. Me quedo con este ejemplo fabuloso. Ahí está la razón de ser del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, capítulo Bajío, que dirige el maestro Francisco Javier Méndez. Te mando un abrazo hasta León, Guanajuato, desde Phoenix, Arizona. Gusto de saludarte. Igualmente, excelente tarde. Gracias por la invitación. Saludos, Francisco. Por cierto, no hemos dicho, querida Aribel, que hoy es 25 de diciembre. Feliz Navidad a toda la gente que nos ve. Es un momento no únicamente apto para la reflexión del cristianismo, no, es un momento universal. Así es de que a todos, creyentes o no, un fuerte abrazo, en este caso desde la Ciudad de México, con la doctora Aribel Contreras. A todos.
Así es, un fuerte abrazo y desde Phoenix, Arizona. Por cierto, corra la voz, este programa se va a repetir el próximo lunes, que será 27 de diciembre. Regresamos, no se vaya, prohibido cambiarle. Feliz Navidad, buenas tardes, noches. Continuamos transmitiendo este 25 de diciembre, día de Navidad, este programa para hablar de los focos rojos, las oportunidades de los negocios para este naciente 2022. Ya faltan muy pocos días para estrenarlo, después de 2 años verdaderamente complejos. El 2020 y el 2021, bueno, no está de más decir que ha sido todo un reto para todo aquel emprendedor, para los empresarios, y recordar estas cifras, el 95% más o menos, doctor Aribel Contreras, son pequeños negocios, son los que dan los empleos al país. Los grandes corporativos no son los grandes empleadores, ni mucho menos el gobierno. Creo que ha sido un ejercicio interesante hoy, 25 de diciembre, querida doctora, ir al norte de la República con la maestra Rivera, ir al Bajío con el director general de este Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior. Más adelante, en unos minutos, estaré platicando con Mauricio Candiani, estaremos platicando en su calidad de director general de Alenamenti Speakers. Por cierto, él es miembro del Consejo Directivo del Club de Empresarios en la Ciudad de México y es tu compañero en el financiero Bloomberg, tanto en el área impresa como en el área multimedia, entiéndase la televisión. ¿Quién está con nosotros en esta ocasión, querida doctora Contreras? Claro que sí, Gustavo, pues el día de hoy tenemos el gusto de poder saludar al maestro Carlos Chávez Torrescano. Él es presidente de una empresa multinacional que tiene operaciones acá en la Ciudad de México, de Rensa Refrigeración. Para que tengamos una idea, grosso modo, Gustavo, Rensa factura aproximadamente en este año, cierra este año fiscal 2021 con 1,000 millones de pesos y para el año que entra con 1,300 millones de pesos. Y si uno cree que las empresas grandes y multinacionales no han tenido un impacto durante la pandemia, nos equivocamos. Hoy Carlos nos va a estar platicando justo cuáles han sido los retos, los desafíos desde el ámbito de las finanzas, el capital humano y sobre todo cómo manejar, por ejemplo, un mecanismo que muchas empresas grandes tienen que referirse, que es la deuda. Así que le damos la más cordial bienvenida aquí al maestro Carlos Chávez y pues adelante, Gustavo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, gusto de saludarte, buenas tardes, noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Aribel? Buenas tardes. ¿Cuántos noches. Empleados tienes, Carlos? Tenemos directos 250 empleados. Oye, y apalancado, planteaba la pregunta a la doctora Olivia, apalancado cuando hablamos de 1,000 millones de pesos en ventas, tú fuiste al banco a decirles, oigan, miren, confíen en mi proyecto, préstenme lana y les voy a pagar, es para jalarte los cabellos, tú que tienes, ¿no? Es correcto, efectivamente la empresa está apalancada, pero es una forma de poder enfrentar el crecimiento que tuvimos este año y gracias a ese apalancamiento es que pudimos controlar nuestras operaciones en orden. ¿Duermes tranquilo, Carlos? Dormimos pagándole a los bancos todos los días y todos los meses. Claro. Pero bueno, siempre el secreto está en gracias a Dios tenemos intereses interesantes que rondan por ahí del TIE más 5.5, en promedio puede ser el 4.5, y siempre el secreto es hacer más dinero, un porcentaje mayor al costo del dinero, ¿verdad? Ahora, nunca le fallaste a los proveedores, nunca le fallaste a los empleados, ahí la llevas con IMSS, Infonavit y ISR, IVA. Bueno, ciertamente hubo muchos retos. El costo de los fletes, por ejemplo, de un contenedor de China a México subió del orden de $3,000 a $13,000 por contenedor. Y si eso lo multiplicas por cientos de contenedores, ciertamente tuvimos que buscar eficiencias que pudieran subsanar esos costos adicionales que no contábamos con ellos. ¿Qué hace Rensa Refrigeración? Así rápidamente, Carlos. Refrigeración comercial, hacemos supermercados por todo México. O sea, es decir, cuando vamos a comprar algo congelado a un supermercado, ahí estás tú. Exactamente, estamos cambiando en estos momentos la imagen, que seguramente lo habrás visto, de Superama a Walmart Express.
Ah, maravilloso. Ahora, dime algo, Carlos. Cuando les cierran a ustedes el mundo, yo digo que estaba girando el mundo económicamente, lo cierran, en tu área, que es la refrigeración, como son productos perecederos, no te detuviste. ¿Estoy en lo correcto? ¿Reflexiono bien? Es correcto, la refrigeración es una actividad primordial. Exactamente. Y todos teníamos que alimentarnos, ya sea que pidiéramos por internet o fuéramos con muchos cuidados al súper, pero tú estabas presente en esta cadena de alimentación, permíteme el término, ¿no? Es correcto, y tenemos que estar las 24 horas, los 7 días de la semana, por si hay una emergencia, los alimentos se pueden echar a perder, hay que llegar rápido. ¿Cómo crees que va a ser el 2022? ¿Qué dicen en Rensa Refrigeración? ¿Qué dicen tus socios? ¿Qué dicen tus bancos, tus acreedores? ¿Qué piensan de este 2022 donde Omicron ya está persiguiéndonos otra vez, Carlos? Sí, bueno, obviamente aparentemente hay un riesgo de hiperinflación. Ese es un tema que tenemos que seguir los empresarios con mucho cuidado. El tema de Omicron también no creo que se vuelvan a frenar las economías, pero la cadena de suministro es un obstáculo serio para todos los empresarios. Como sabes, el presidente de la República, ahora a finales de noviembre, estuvo en Oaxaca y estuvo supervisando que van a llamar el nuevo canal de Panamá, un canal seco, para poder transportar del Pacífico al Atlántico a través de tren. ¿A ti te conviene? ¿Tú crees que esto sea posible? Te lo pregunto, Carlos. Bueno, no he pensado en eso. Ciertamente el canal de Panamá le ahorró muchos costos a muchísimas personas, y esta idea que tiene el presidente, habría que analizar qué tan rentable es bajar todo un barco, ponerlo en tierra y luego volverlo a subir a otro barco, ¿verdad? Del otro lado. Claro. No suena, bueno, en principio no me suena que haya muchos ahorros por el tema de estar bajando y subiendo cientos de contenedores a un barco y luego tener listo otro barco del otro lado. Claro, lo interesante del canal de Panamá es que vas de un océano a otro, claro. En el mismo barco. Haces fila y todo, pero con el mismo barco no tienes que usar estas grandes grúas, sino te formas para pasar por este pequeño espacio, ¿no? Exactamente. Yo creo que habría que valorar ese tema. Claro. Focos rojos, ¿qué ves como preocupación ahora que estás pensando ya en pagar las últimas quincenas, los aguinaldos? Pero ¿qué focos rojos ves más allá de Omicron y que, bueno, pues la pandemia no se ha detenido, Carlos Chávez? Entender qué tan grande va a ser la inflación del año que viene, entender en qué niveles se va a detener el tipo de cambio. También es algo muy importante para todos los empresarios. Hay que recordar que, aunque la empresa sea mexicana, la parte de los empresarios, ya toda la cadena de suministro es mundial, y el tipo de cambio nos afecta a todos. Claro, cuando viste a 23 pesos en tu escritorio el precio del dólar, te pusiste a sudar, ¿no? Sí, dije que bueno que ya acabó este año, pero viene el que viene. Claro. Entiendo que tú vas adelantado, estás comprando por adelantado, pero claro, esto no beneficia a nadie, ¿verdad? Es correcto. Y la inflación, aunque tu empresa factura 1,000 millones de pesos al año, la inflación a quien más le pegues a la gente más fregada, más necesitada, ¿verdad? Así es, pues los compradores obviamente van a tratar de defender el aumento de precios. A nosotros no nos gusta también subir los precios. Vamos a tener que buscar cómo hacer mejor las cosas con menos dinero, ¿verdad? Claro. Doctor Aribel Contreras, ¿qué le preguntas al maestro Carlos Chávez, el presidente de Rensa Refrigeración? Gracias, Gustavo. Me encantaría que Carlos nos compartiera qué pasa en una empresa como la que él preside cuando se junta una crisis sanitaria, una crisis de cadena de suministro, una crisis de contenedores, una crisis energética, y que si lo pusiéramos en una licuadora empresarial, ¿qué te da como resultado? Es decir, de acuerdo a una planeación estratégica, además de lo que acabas de mencionar, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que obtienes de resultado? ¿Y qué le dices tú a tus demás accionistas, a tus empleados, para que se preparen para el año que entra, Carlos? Bueno, este año y el anterior nos sirvió
de entrenamiento, coaching. Créeme que el estrés que se manejó este año es tremendo. Por ahí una persona bien me decía que los empresarios tienen que tener estómago para aguantar el estrés del cambio de precios, el estrés del incremento de costos, el estrés de que no haya suministros, como bien dijo Octavio, y que tengamos nosotros que cumplir con fechas de entrega para que se puedan abrir los supermercados. Todo eso nos creó un estrés muy fuerte en la parte de operaciones, en la parte de finanzas, obviamente. Y bueno, el consejo para otros empresarios como yo, pues sería tratar de prever tener un colchón para poder prever ese tipo de sorpresas que nos vienen en el camino y usar la experiencia que tenemos para resolver esos mismos problemas. Hay que ver qué otras proveedurías pueden ser útiles. Cuando no tienes A, pues necesitarías B, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Pues Carlos, aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada. Gusto de saludarte en estos días de reflexión y felicidades. Da gusto ver empresarios pues echados para adelante. Empresa viene de emprender y bueno, tú nos has dado hoy una clase de cómo, pues a pesar de crisis, y le faltó uno en el planteamiento de la pregunta a la doctora, crisis también de estar aislado, de incertidumbre. Bueno, fue todo un cóctel terrible. Te mando un fuerte abrazo y saludos afectuosos. Un abrazo, Gustavo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pausa, doctor Aribel, amigos del auditorio. Regresamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes. Le quiero recordar que este programa sobre los focos rojos y las oportunidades de los negocios en el 2022 se va a repetir este lunes 27 de diciembre. Una vez más, felicidades a todos ustedes y bueno, pues los deseos para este naciente 2022, que sea pues mejor, más tranquilo. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Ojalá no las hagan a todos nosotros. Fíjate, doctora Aribel Contreras, te mando un beso, por cierto, desde Phoenix, en Arizona, que ha sido interesante este periplo periodístico televisivo, ¿no? Hemos estado en el norte, en la frontera, hemos estado en el Bajío, hemos estado en la capital mexicana con un empresario, y escuchó usted, ventas por $1,000 millones de pesos, se pronuncia muy rápido, pero pues abiertamente nos dice, bueno, para crecer uso dinero del banco y estarle pagando intereses, que TIE más tantos puntos, pero me da gusto este tipo de empresarios que no se arredran y que siguen adelante, ¿no? Y bueno, cerramos con broche de oro, por cierto, con un compañero tuyo del financiero Bloomberg. Él es el director general del Enamenti Speakers, tiene a uno de los grandes conferencistas para las grandes empresas, pues él los maneja, ¿no? Él es empresario y es un conferencista de negocios. Te saludo con mucho afecto, Mauricio Candiani, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Muy bien, Gustavo, encantado de estar con ustedes. Aribel, mucho gusto en saludarlos. Bueno, a ver, platícame, ¿qué podemos pronosticar para este 2022 con inflación elevada, con el dólar por las nubes? Yo ando gastando aquí dólares muy caros y otra vez con la amenaza de que empiecen a cerrar otra vez fronteras. ¿Qué nos dices, Mauricio? Creo que vamos a vivir un año errático y déjame describir el término. Vamos a sentir como si estuviéramos en un coche que de repente se acelera, empieza a agarrar un poco de inercia y de repente se te cruza algo en el camino que te forza a frenar o a dar un volantazo o a tener un giro que te haga cambiar de ruta al tiempo que estás administrando la propia sensación de no entender exactamente qué está pasando. Pero tu sentido común te invita a decir que tú te tienes que mantener en el camino, de lo contrario te descarrilas. Esa es la sensación que preveo en el año 2022. Un año donde vamos a ver vaivenes, peso dólar, y además influenciado por un fenómeno que es normal, que es el fenómeno de normalización monetaria, dicen los economistas. Ahora, mi abuela, que no le gustaba hablar de economía, decía, cuando uno gasta de más, hay un momento donde tienes que apretar la tuerca para gastar lo que te corresponde porque hay que empezar a pagar. Entonces, el mundo está en ese tema, la industria está en ajustes estructurales en sus cadenas de valor, en sus cadenas de logística, en cambios
reales, dramáticos, profundos en el consumidor y en la forma en que demandamos productos y servicios, y en esa realidad tenemos que seguir produciendo resultados y riqueza, mi querido. A ver, cash is king y el flujo hay que mantenerlo porque viene cada 15 días la quincena, pero a veces se nos sale de control a los empresarios. O sea, ¿cómo o qué le dices a tus escuchas en las conferencias cuando pues no da? O sea, lo poco que vendes no te lo pagan, ¿no? Y no hay las ventas que tú esperabas y ya estás atorado en un problemón, le debes al casero, le debes al gobierno, ISR, IVAs, retenciones, seguro social, Infonavit, CFE, y dices tú, ya no puedo más. ¿Qué le recomendarías en este momento que nadie previó? O sea, esto ni el gurú más loco de los negocios pudo prever. Déjame dividir en dos la respuesta: el negocio que ya está estresado y además en riesgo de bancarrota, y el negocio que está razonablemente saludable y ha podido venir capoteando sí. la realidad que describes. El que ya está herido de muerte, me parece que tiene que ser muy drástico en cortar todo lo cortable. Y miren, los negocios siempre hablamos con entusiasmo de lo que crece, pero hablamos con algo de pena de lo que hay que cerrar, de lo que hay que terminar, de lo que hay que concluir, de lo que hay que excluir de la dinámica de tu operación para nivelar tus finanzas. En ambos casos, consejo para todo mundo, hay que enfocarse en el margen. Así como tú decías, cash is king, que para el mundo de nuestros amigos que nos escuchan es estar con el foco en el flujo de caja, hay que estar en el foco de lo que sí ofrece un margen mayor y de lo que no consume mayores recursos que los que tu caja está generando. Para decirlo en el otro lado de la moneda, vender productos de muy bajo margen que además te exigen un montón de caja para entregarlos y un montón de crédito para venderlos, sería un error fundamental en estos momentos inciertos que estamos. Pero para aquellos negocios que están bien, porque hay muchas empresas que ya pasaron por el periodo de ajuste y que ahorita están en un nuevo tamaño a la economía real que están enfrentando, esos negocios tienen que mantenerse profundamente flexibles. La nueva regla del juego del 2022 es flexibilidad en todo, flexibilidad en el espacio que contratas, flexibilidad en el leasing que te comprometes, flexibilidad en los plazos que estás dispuesto a dar, flexibilidad en decir que sí cuando corresponde y que no cuando no. Claro, hay que ser honesto, no puedo entregarle, ¿para qué me meto en un rollo? Exacto, porque de otra manera no estás gestionando un negocio, Gustavo, estás caminando en la inercia de una entidad operativa en la que estás montando y ve tú a saber cómo te depare el futuro. A ver, en el IPADE, en la Ibero, donde da clases la maestra Nivel, en las páginas del financiero Bloomberg, cuando accionamos el aparato televisor y te vemos a ti en la tele, todo el mundo dice, hay que irnos a la venta digital, pon tu paginita web, tienes que vender online. ¿Esto de verdad es la panacea o es una herramienta más para poder salir adelante en los dos ejemplos que ponías, ¿no? Los heridos de muerte, los que ya tienen la estocada y los que están más o menos funcionando. ¿Qué tanto esta transformación digital es el futuro inmediato del 2022? Lo es y no lo discuto, pero hay que distinguir que transformar digitalmente un negocio no es sinónimo de vender por internet un producto. Okay. Es decir, es como si me dijeras que transformar toda una tienda departamental se circunscribe únicamente a cambiar la bolsa en la que entregas el producto a tu consumidor. La puedes hacer más bonita, pero si la tienda no atiende de manera diferente, no necesariamente cambias de consumidor. Entonces, digitalización es toda la estructura de cómo entregas y operas. Hay veces que no tienes que cambiar el mostrador, lo que tienes que cambiar es cómo administras el inventario, cómo administras las finanzas del negocio en una forma digital mejor pensada. Hay veces que tienes muy bien controlados los inventarios, aunque sea una digitalización muy incipiente, y lo que necesitas es multiplicar las ventanillas de atención a consumidores y mercados distintos más allá del mostrador físico que tenga tu tienda.
Hay veces que estás muy bien en términos de los clientes presentes en un mercado que ya conoces, pero no tienes el alcance que podría tener tu negocio llegando a mercados extendidos a través de la digitalización. Entonces, la discusión no es de qué, sino es de cómo, y no es de cuándo, porque eso tendría que ser ya, yo suscribo que eso es importante, sino en qué forma, en qué etapa de mi negocio me tengo que insertar en la digitalización. Y todo empieza aquí, mi querido Gustavo, ¿eh? Claro, claro. Oye, pues qué gran programa hicimos hoy, día de Navidad. Mucha gente, pues, en el cristianismo se desvela, pero ahora, esta tarde-noche de 25 de diciembre, nos echó un programa muy interesante para encontrar desde diferentes perspectivas en la frontera, en el norte de la República, en el Bajío, empresarios, ya escuchaste, como estos personajes que venden 1,000 millones de pesos al año, y con un conferencista de negocios de talla pues internacional, comentarista en varios medios. Gracias, Mauricio Candiani, te mando un fuerte abrazo y te abrazo doble ahora con motivo de la Navidad. Gusto en saludarte. Gracias y feliz Navidad a todos. Gracias. Doctora, pues fue un programa fabuloso el que hemos presentado. Corran la voz, se va a repetir el próximo lunes 27, doctora. Al contrario, Gustavo, sin duda un muy buen regalo de Navidad para todo tu auditorio, y esperamos que todas estas herramientas que el día de hoy han escuchado a cargo de tus invitados, pues les sirva mucho a los microempresarios y a los grandes empresarios para el año 2022. Claro, y qué bueno que lo subrayas. Hemos hablado con grandes empresarios, con conferencistas de talla internacional, pero esto se aplica para el micronegocio, ¿no? Creo que hay que reflexionar. Y repito que empresario viene de emprender, no nos podemos echar para atrás, tenemos una responsabilidad social con nuestros empleados, con las familias de nuestros empleados y con México. Suena a veces a discurso político, pero quien tiene una pequeña empresa muchas veces se queda sin aguinaldo, es el último en cobrar, y hay una gran responsabilidad en todo esto. Por eso es fundamental ver focos rojos, analizar cómo nos fue y las grandes oportunidades también que hay para este naciente 2022. Le mando un beso, doctora. Buenas tardes, noches. Gusto en saludarle. El gusto es mío y muy buenas tardes, noches. Hasta pronto. Amigos, si ustedes están de descanso, van a salir de su ciudad donde nos sintonizan regularmente, pues es momento para desearle lo mejor de la vida para este 2022. Que haya salud, hoy sin duda es lo más importante, que haya tranquilidad, que haya paz, que haya cercanía con su familia, y póngale ganas porque nos va a ir bien a todos. Le mando un fuerte abrazo a nuestro equipo técnico encabezado de producción, claro, por Manuel Fernández Landero Luna. Gracias por este año de pues grandes producciones. Me llena mucho de orgullo ver a veces en los ratings que somos el primer lugar, por ejemplo, los sábados, y ahora que el gran regalo nos dieron ahora en Mexiquense Televisión, porque ya estamos también en Easy. Los abrazo con afecto, con cariño, y aquí nos encontramos en Mexiquense Televisión. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito, como siempre, a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México, inclusive en este 2022. Pásenla bien, adiós, feliz Navidad.